Minutos. Gracias por su sintonía desde las 7. Bienvenidos y bienvenidas a quienes en este momento están sintonizando nuestras frecuencias, nos siguen en redes sociales y están pendientes de esta emisión. Decirles a ustedes que abordaremos a continuación un tema muy importante. Aprueban las comisiones del Senado la ley de investigación e inteligencia. Pues me parece súper importante, esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también el dictamen que expide la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, también en materia de seguridad pública. ¿Qué implica todo esto? Nos enlazamos vía telefónica con José Manuel Acosta, fundador y director de la Asociación Sonora Cibersegura, para que nos dé su punto de vista y su análisis sobre este tema. José Manuel, muy buen día. Muy buenos días, Nidia, para ti y toda tu audiencia. Cuéntanos, por favor, el Senado de la República aprobó el dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. ¿Por qué es importante esto? Bueno, Nidia, desde la perspectiva de la ciberseguridad y la protección de datos personales, esta nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública en nuestro país establece un sistema de interconexión de datos públicos y privados con acceso para las instituciones de seguridad. Y esto genera profundas y serias preocupaciones, entre las cuales, pues se encuentran los riesgos inherentes a la interconexión masiva de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación de una base de datos tan grande y centralizada que interconecte información de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, es intrínsecamente un riesgo de seguridad masivo. Es decir, este sistema puede convertirse en un blanco de alto valor para cualquier actor malicioso. Actores maliciosos como ciberdelincuentes o los conocidos hackers, que podrían buscar esta información para cometer fraudes a gran escala, robo de identidad, extorsión o para venderla simplemente en el mercado negro de datos personales. También puede ser de mucho interés para actores estatales hostiles, es decir, grupos de cibercriminales financiados por países. Como se sabe, por ejemplo, China, Corea del Sur, Corea del Norte tienen grupos de hackers criminales que roban información de otros países para utilizarla a favor o en contra de las víctimas. Y también los insiders maliciosos, es decir, empleados o exempleados de las mismas instituciones de gobierno con acceso privilegiado a esta información, podrían extraer o manipular los datos, ya sea por motivos económicos, ideológicos o a manera de represalia, ¿no? Esto lo hemos visto también a lo largo de los años, de cómo personas que tienen acceso a información, a páginas, a bases de datos en empresas o instituciones, al ser despedidas, pues borran la información, se la roban o la alteran. Ahora, esto complementado con el ya largo historial de ciberataques a instituciones gubernamentales en México, pues los antecedentes de estos ataques son ya de larga data, de más de 10 años, contra instituciones como por ejemplo el más reciente, digámoslo así, que tiene aproximadamente 2 años, pero de gran calaje, fue el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Pemex, a la Lotería Nacional, a diferentes fiscalías generales de justicia en algunos estados. La misma Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora ha sido víctima de ciberataques. Instituciones de educación en el Estado de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura, el Crédito Educativo. Entonces, estos antecedentes de ciberataques y de cómo los sistemas gubernamentales no cuentan ni con la infraestructura, ni con la ciberseguridad, ni con el personal altamente especializado para poder blindar y resguardar esta información, es una gran preocupación de quienes estamos desde el punto de vista crítico ante estas leyes. A ver, José Ahora, Manuel, ¿qué tipo de información es de qué tipo de información estamos hablando? Y en todo caso, ¿quién sería el ente encargado de concentrarla? ¿Cómo se va a concentrar? Bueno, dentro de la legislación aún no se explican las especificaciones técnicas ya minuciosas de cómo se estaría conformando esta base de datos. Lo que sí especifican en cierta medida es que esta información sería tomada tanto de instituciones públicas como privadas y se concentraría en un sistema único
o en un acceso único por parte de las autoridades mexicanas. Ellos ya determinarían si sería el ejército solamente, las Fiscalías Generales de Justicia de los estados o la Fiscalía General de la República. Entonces, es importante tener en cuenta que sea quien sea que tenga el acceso a esta información, en un mundo ideal, bueno, pues no haría mal uso de ellas, ¿no? Pero tenemos un historial en administraciones anteriores, incluso en la anterior, de cómo este tipo de herramientas han sido utilizadas para monitorear, para espiar, para seguir a defensores de derechos humanos, a periodistas de primera línea y estar enterados de todos sus movimientos, de toda su actividad. Entonces, necesitamos garantías de que estos sistemas van a ser utilizados de manera correcta. Y también la recomendación y principal preocupación es que México no cuenta con una legislación en materia de ciberseguridad que nos ayude a garantizar el resguardo y la protección de todos estos datos, de toda esta información y de quienes van a tener acceso a toda esta base de datos, Miria. Bueno, pues está interesante lo que nos compartes. ¿Hay algún ejemplo, algún país que haya hecho algo similar con resultados positivos que se pudiera tomar como referencias internacionales? Bueno, mira, por ejemplo, Estados Unidos, países como por ejemplo en los extremos contrarios al ser dictaduras, por ejemplo, China tiene un control extremadamente eficaz de control de las comunicaciones de su población. No lo pongo como un ejemplo de éxito, pero sí de a qué grado se puede llegar con este tipo de sistemas. Lógicamente nosotros no tenemos ni la infraestructura tecnológica ni legislativa como países de Occidente, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, países europeos como Alemania, en donde la legislación en materia de ciberseguridad es la base sobre la cual están sustentadas todas estas implementaciones tecnológicas que llevan registro de comunicaciones, consulta de información, pero no a un nivel muy invasivo, siempre respetando los derechos humanos. Ahora, recordemos que este tipo de iniciativas no son nuevas. Ya anteriormente, en administraciones anteriores, por ejemplo, se trató de crear el PANAUT o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, en donde se pretendía que todo aquel que tuviera una línea telefónica o contratara una nueva línea telefónica diera datos personales para poder activar esta línea. Y esto finalmente fue declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el detalle es que con la nueva reforma judicial también hay muchas dudas respecto a qué tan eficaz va a ser la Suprema Corte de Justicia en esta materia, ¿no? De poder declarar este tipo de legislaciones inconstitucionales y poder seguir defendiendo los derechos humanos, por ejemplo, de la privacidad y acceso a la información, libre expresión de las y los ciudadanos, Miriam. Bueno, ¿qué se esperaría entonces, José Manuel, ante todo este panorama? Sabemos, pues el Senado hace esta aprobación de esta reforma, de este dictamen en materia de investigación, de inteligencia, de seguridad pública. Nos dices y nos compartes los riesgos, pero pues, ¿qué se esperaría entonces también de todo esto? Bueno, pues aquí falta todavía esperar a que se apruebe en su totalidad y a que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación ya para que comience su entrada en vigor. Sin lugar a dudas, en este caso, que se ve muy probable que ya llegue a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues no se harán esperar las reacciones de diferentes colectivos de la oposición y comenzar a crear estas acciones de inconstitucionalidad de estas legislaciones y bueno, pues se va a entrar en este debate ya a nivel judicial para que la Suprema Corte de Justicia determine la viabilidad o no de estas legislaciones, ¿no? Es muy importante a manera de conclusión, Niria, que esta nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, al centralizar y permitir la interconexión de datos a una escala sin precedentes, porque no hay una base de datos igual a esta que se pretende crear, en un contexto de vulnerabilidades cibernéticas conocidas y una infraestructura legal y técnica deficiente,
es un acto de fe con un riesgo inaceptable para la seguridad y la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Bien, pues vamos a darle seguimiento sin duda alguna, José Manuel. Es un tema muy importante, es un tema que nos atañe, que nos compete, sin duda alguna. Vamos a darle entonces seguimiento. Por lo pronto, agradecerte infinitamente el haber platicado esta mañana con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Excelente día, Nidia. Hasta luego. José Manuel Acosta, fundador y director de la Asociación Sonora Cibersegura, esta mañana platicándonos su perspectiva sobre esto que aprobó el Senado, el dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia también de seguridad pública, las implicaciones y demás desde su perspectiva. 8:13, vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos.